Estamos de vuelta en la segunda parte. Margie, ya conversamos en el primer bloque sobre el arbitraje en general, sus características, la ley 131 que lo regula, las diferencias pues, entre el arbitraje internacional, este arbitraje comercial local y las ventajas que ofrece Panamá para poder constituirse en un centro de arbitraje de talla mundial. Ahora, el Estado tiene muchas disputas. Y ya hemos visto, tú has publicado artículos sobre los arbitrajes minera Petaquilla, el tema de SACIR Panamá, o muy recientemente que publicaste con Panama Press también, la defensa del Estado panameño, ¿para cuándo? Eh, primero, ¿qué hay que distinguir? Porque entiendo que el arbitraje donde el Estado es parte también se diferencia en cuanto a la inversión versus temas de tratados y demás. Ujú. ¿Qué conceptos habría que precisar? Sí, yo creo que tenemos que partir de la base que el arbitraje de inversión se llama así porque el Estado utiliza su poder público para entrar en una relación con un inversionista, un particular llamado inversionista. Entonces, el Estado, por ejemplo, puede celebrar arbitrajes comerciales y, de hecho, puede tener, por ejemplo, una cláusula arbitral comercial Uh -huh. en donde sus funciones no sean funciones estatales. Por Okay. ejemplo, el Banco Nacional. El Banco Nacional es una entidad bancaria, presta dinero y puede llegar a tener arbitrajes comerciales. Okay. El arbitraje de inversión nace sobre todo en materia contractual. Estábamos hablando de contratos, por ejemplo, en los años 20, 30 con países del Medio Oriente, que eran contratos de 20, 30 años para desarrollar, por ejemplo, lo que eran reservas petrolíficas. Entonces, y estos contratos tenían cláusulas arbitrales que les permitían acceder directamente a una demanda en contra del Estado, generalmente arbitrajes ad hoc, es decir, sin el recurso de un centro de arbitraje. ¿Okay? Luego, en 1965 nace el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, conocido como CIADI, en Uh Washington. -huh. Y, y cuando se crea este centro, se crea principalmente para demandas contractuales, porque en ese momento había muy pocos tratados de inversión. El primer tratado de inversión se dio en 1959 entre Pakistán y Alemania, pero había muy pocos tratados de inversión. Sin embargo, en los años 90 empieza a haber una explosión de lo que son los tratados de inversión. Okay. Y entre ellos muchos países de América Latina empiezan a suscribir estos tratados y estos tratados contienen una cláusula arbitral que le da acceso a los inversionistas a demandar directamente al Estado. Entonces ya tenemos dos bases sobre las cuales un inversionista pudiera demandar al Estado. Contratos, pero no son Okay. contratos comerciales, son contratos llamados contratos de inversión, pero en derecho interno los llamaríamos contratos administrativos, Uh -huh. o sea, para desarrollar un proyecto, y son contratos a larga duración. Los tratados, y luego tenemos la legislación, legislaciones en las cuales se le da la facultad al inversionista de demandar directamente al Estado. En Panamá tenemos un ejemplo, y la verdad es que muy pocas personas hablan de él, que es la Ley 54 de 1998, Uh -huh. es la Ley de Estabilidad Jurídica. Esta Okay. ley permite al inversionista optar por un arbitraje en Panamá, un arbitraje ante el SECAP. En ese momento pues era el único centro que existía, así que expresamente se refiere al Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, pero está ahí, o sea que el inversionista que quiera acogerse a esta ley de estabilidad jurídica puede demandar directamente sobre la base de esa ley. Claro que esa ley también tiene una serie de condiciones en cuanto a inversión, Por supuesto. cantidad de el programa a desarrollar en una cantidad de años, etcétera.
Pero digamos Por que establece un marco o una instrumentación legal interesante para grandes empresas que buscan encontrar, casualmente, como lo dice la ley, estabilidad. Exactamente. Y esta estabilidad también se daba en estos tipos de contratos. O sea, tenemos estabilidad jurídica que se incluye dentro del contrato. Por ejemplo, el contrato de Minera Petaquilla incluía una cláusula arbitral, pero también incluía cláusulas de estabilidad jurídica favorables a esa Sí, empresa. que tenían que ver con aumento de salario, impuestos, me imagino. Correcto, correcto. Entonces, eh, son ventajas que se le dan a los inversionistas y entre esas ventajas está poder demandar al Estado. Eh, por ejemplo, recientemente se aprobó la ley de APP, ¿no? El 19 de septiembre del año Sí. pasado se aprueba la ley de APP. Ahora, la ley de APP no da un acceso directo a los inversionistas. Lo que dice es que las partes podrán resolver sus disputas. Bueno, pone una serie de fases, primero de resolución amistosa, luego un panel técnico, multidisciplinario y por último arbitraje. Es decir, que la empresa que se esté acogiendo a la ley de APP tendrá que introducir, si quiere la alternativa al arbitraje, introducir en el contrato una cláusula arbitral, que es diferente a la ley de estabilidad jurídica que sí te da ese acceso directo. Directo. Ahora, Ujú. ya sea por el régimen de estabilidad jurídica o por la asociación público o privada, llega un momento entonces que surgen las diferencias, ya sea porque quieren cobrar algo, hay un sobrecosto, hay alguna situación. Ujú. ¿Quién defiende al Estado? Que era lo que Ajá. la Procuraduría de la Administración tiene un rol de defensa del Sí. Estado, pero entiendo yo que concurre especialmente ante las disputas que se presentan en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo o cuando la ley le manda pues realizar una defensa, pero obviamente que ellos tienen una preparación y una configuración hacia las disputas contenciosas administrativas que están amparadas en un derecho administrativo, en el Es cumplimiento de una serie de principios, en una serie de pasos, vía gubernativa, trámite, Ujú, vía gubernativa agotada. ujú. Es que sí, eso tenemos que hacer también la diferenciación ahí. ¿Qué nos encontramos normalmente en estos contratos administrativos? Bueno, que el Estado tiene el derecho de rescindir el contrato por la vía gubernativa. Ese es un derecho contractual, ¿ok? El contrato también te puede brindar, como en muchos casos lo brinda, un arbitraje. Por lo general se trata de arbitrajes locales. La mayoría de estos contratos pues tienen una base o no son exactamente contratos FIDI, que es contratos modelos por la Federación Internacional de Ingenieros, pero sí tienen una base en estos contratos, ¿no? Entonces no son exactamente igual, pero tienen una base. Estos tipos de contratos incluyen cláusulas escalonadas en los cuales, pues primero tiene un nivel en el cual el ingeniero tiene un poder para tratar de resolver las disputas, luego tienes un panel de resolución de disputas, como en la APP, un panel técnico de este tipo de carácter, y luego, ¿qué es lo que surgió pues con el caso en contra del Canal de Panamá, en el cual pues Sí, una, había primero pues un panel de resolución de disputas y por eso no se detuvo la obra. este panel, ¿quién lo conforma? Eh, Son personas técnicas, por ejemplo, en el caso del APP te dice que tiene que ser 2 abogados, 2 ingenieros y un financista. Normalmente son 3 personas, técnicos pueden ser abogados también, entonces lo escogen las partes, Okay. cada parte escoge uno y luego escogen Se ponen de acuerdo para escoger el para escoger tercero. el tercero. Y luego eso hace que la obra pueda continuar, pero después que se termina la obra, pues si una de las partes no está contenta puede demandar en arbitraje, que fue lo que pasó, bueno, en el caso en contra del canal, pues luego o se dio el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, con sede en Miami, que todos conocemos, eh, y en paralelo a eso, y luego vamos a entrar a hablar un poquito más de eso, en paralelo a eso, SACIR demandó en contra del Estado, ya no
al canal, sino en contra del Estado, de acuerdo con el reglamento de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, o sea, un arbitraje ad hoc. Entonces, ahí tenemos Buscó dos una vía arbitrajes. alterna, entendiendo que ya tenía un canal para demandar, pero buscaron... Sí, por violación al tratado. En este caso, por violación al tratado. Entonces, aquí podemos ver muchas disputas paralelas. En el plano interno es lo mismo. Tenemos estos contratos administrativos y tenemos la vía gubernativa, pero le dan la oportunidad de ir a un arbitraje. Entonces, el arbitraje, el árbitro, los árbitros, lo que tienen el poder es de decidir sobre demandas contractuales, es decir, reclamaciones de las obligaciones que están contenidas en el contrato. Pero, por ejemplo, este tribunal arbitral no tendría, digamos, el poder de decidir la ilegalidad de una resolución administrativa. Correcto. Porque eso está fuera de sus facultades. Sus facultades son para supuesto. resolver controversias. Entonces, por eso es que tenemos estas dos vías. Y como bien mencionaste, pues el Ministerio Público interviene en estos arbitrajes locales como terceros coadyuvantes. Y eso lo hemos estado viendo en muchísimos casos en los cuales pues Panamá ha sido demandado ante arbitrajes locales. Pero estamos hablando de la vía contractual. Sumado a esto, podría darse un arbitraje paralelo en la vía internacional sobre la base de un tratado. Esto solo es posible si Panamá ha suscrito un tratado con el estado de donde el inversionista es un nacional. Y que garantiza pues el respeto a ciertas garantías, derechos de inversión, etcétera. No expropiación, sin una indemnización debida, justa y equitativa, un trato justo y equitativo, trato nacional, o sea, existen una serie de normas internacionales que están garantizadas por el tratado. Pero ojo, el inversionista no puede demandar sobre esa base para tratar de arreglar, digamos, las controversias contractuales, o sea, de obligaciones contractuales. Tiene que demostrar verdaderamente que el Estado ha violado una de las normas internacionales. De otra forma, pues, Y digamos que no. también como haberlo advertido previamente, porque no es solamente eh, acudir a la demanda, sino me imagino que a una especie de acto preparatorio, señalarle al Estado, hey, yo tengo una serie de derechos y tal. Todos los, ok, sí, gracias por tocar ese punto, porque todos los tratados contienen una cláusula en la cual el inversionista debe tratar de buscar la solución amistosa. Se llama el cooling off period. Durante este periodo, que puede ser de 3 a 6 meses, dependiendo del tratado, el inversionista tiene que mandarle una nota al Estado, tratar de llegar a negociaciones. Okay. Normalmente los países tienen una estructura para esto, con un procedimiento en el cual le dan respuesta al inversionista, tratan de que se lleven a cabo las negociaciones para evitar llegar a una disputa, a un arbitraje internacional. Sin embargo, en Panamá nos damos pues con la realidad de que no existe realmente un procedimiento de cómo tratar estas disputas, porque no existe un sistema ni de prevención ni de manejo de disputas inversionista-Estado. Ahora, se da todo esto. Tenemos un ministerio o una procuraduría de la administración que es coadyuvante en algunos casos como tercero. Pero ese equipo especializado de árbitros o ese equipo o esa firma o ese equipo legal que va a representar, generalmente Panamá contrata árbitros o firmas extranjeras. ¿Por qué no contratar panameños o cuál sería el mecanismo, por ejemplo, para decir, bueno, yo tengo un grupo de profesionales que está especializado en no solo en la parte de arbitraje, sino que tienen una experiencia, por ejemplo, en comercio internacional, en contrataciones públicas, que tienen una experiencia en desarrollo de contratos, de infraestructura, etcétera, y frente a una demanda o frente a una situación, me pueden representar o pueden formar parte de un equipo que con soporte en otro país puedan ejercer una representación. ¿Cuál sería ese mecanismo? Si lo hay, si no lo hay. No, el Estado en sí no tiene ningún, que nosotros sepamos, no tiene ningún mecanismo
oficial, digamos, para la contratación de firmas que los van a representar. Aquí nuevamente tenemos que hacer la diferencia entre los arbitrajes que se llevan a cabo pues, en la República de Panamá sobre la base de estos contratos, llamémoslo contrato administrativo si quieres, y los arbitrajes de inversión que son sometidos sobre la base de los tratados o a nivel internacional. Localmente, hay firmas que están involucradas en esas disputas localmente ante los centros de arbitraje locales. Y en todas estas disputas el Ministerio Público pues está participando como un tercero coadyuvante. Sin embargo, cuando ya nos vamos al plano internacional, todas las firmas que han sido contratadas por el Estado han sido firmas internacionales. Pero digamos que eso no es, eso no es lo más grave, porque en realidad si Panamá, si el Estado contara realmente con abogados que puedan darle apoyo a esas firmas internacionales, o sea, con una unidad de defensa del Estado, creo que todo lo que se invierte, digamos, los millones que se invierten en esa defensa disminuiría en gran parte. Ok. ¿Qué características debería tener una unidad de esa naturaleza? O si te tocara a ti diseñar o recomendar la conformación de una unidad. Bueno, hay varios modelos que han seguido países. Yo digo, Panamá está sumamente atrasado en esta materia en comparación con los países de América Latina. O sea, en Costa Rica y Colombia es el ministerio, la unidad está en el Ministerio de Comercio. En el caso de Costa Rica es Comercio Exterior. Y tiene pues abogados que se especializan en arbitraje y que le dan apoyo a la firma de abogados que contratan. ¿Con una especialidad en comercio exterior o con una especialidad en una rama específica, por ejemplo? Sí, en Derecho Económico Internacional, en arbitraje, en procedimientos de arbitraje, Claro. que ya tenga experiencia. Luego tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina y Ecuador, es la Procuraduría. En la Procuraduría se tiene una unidad específicamente para este tipo de casos internacionales. Okay. O sea que de una u otra forma, indistintamente del modelo, Ujú. ya varios estados cuentan Sí. con unidades especializadas. O sea que bien esto pudiera estar adscrito a un Ministerio de Comercio o pudiera estar adscrito a una Procuraduría de la Administración o bien pudiera ser una unidad aparte Sí, que sirva como de auxilio a los distintos ministerios porque bueno, ese es otro punto, porque tenemos que separar la prevención del mismo manejo de las disputas. El tema de dar apoyo a los distintos ministerios y de estar conectado con los abogados de los distintos ministerios en el manejo, por ejemplo, ellos tienen sus propios arbitrajes, digamos, todos los arbitrajes locales. Por ejemplo, Ministerio de Salud, que tenga sus casos Ministerio de Obras Públicas y que haya, digamos, una unidad coordinadora, ¿no? Yo me refiero si lees alguna de mis obras, un comité interinstitucional en el cual se puedan reunir, digamos, todos los ministerios involucrados, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio, por supuesto, Presidencia, para tratar de prevenir posibles disputas y que haya una unidad que coordine con todos los abogados. Eso sería un trabajo de prevención. El otro trabajo de defensa es ese trabajo muy particular que es el apoyo a esas firmas que están llevando a cabo los arbitrajes. Ok. Em, ¿Qué retos tendría Panamá por delante? ¿Cuál sería la hoja de ruta para conformar esto? Entendiendo que Panamá ya ha tenido varias disputas o inclusive eh, siempre encuentra dificultades a la hora de
o genera mucho ruido, pensaría yo, cada vez que Panamá es demandada Sí, o es sometida a una de estas jurisdicciones o convocada, para decirlo de otra forma, porque siempre observamos con alguna sorpresa es Panamá contrata tal firma sí, norteamericana y paga sí. unos honorarios que, bueno, dice, habrá talento panameño que pueda... Dar apoyo, sí. No, y sobre todo que ya lo están haciendo, no hablo de Europa, de Estados Unidos, que por supuesto están súper organizados para este tipo de disputas. Hablemos de países de la región. Em, sí, bueno, primero se necesita voluntad política, obviamente. Eso es el primer elemento necesario para poder avanzar en esto y que Panamá realmente llegue a un nivel de prevención y manejo de disputas óptimo, es la voluntad política. Después, pues es materializar estos proyectos de creación de una unidad coordinadora, como bien te referiste, que pueda dar apoyo a las distintas instituciones Y y tratar de prevenir, ¿no? tendría que estar creada por ley o bastaría que a través de un decreto se diera... Pienso que, bueno, hay muchas formas, pero esto pudiera ser un decreto dentro del Ministerio de la Presidencia, si va a estar escrita el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, para que sea la que coordine con todos los demás ministerios. Luego de crearse, digamos, una unidad de defensa tipo Costa Rica, Colombia, dentro del MISI, por Ujú, dar un ejemplo, exclusivamente para las disputas sobre la base de tratados, porque obviamente esa es la competencia del MISI. claro. Todas las demás quedarían, pues, cada una de sus instituciones en los contratos que realicen, se encargarían de esas disputas, los abogados que estén ahí. Y luego, esta es el MISI específicamente porque aquí es donde más dificultades estamos teniendo. Digamos que porque son las demandas más grandes en contra del Estado, demandas millonarias, y no solamente ante el CIADI, que ahí hay 9 casos, 5 están pendientes, pero estamos hablando de muchos arbitrajes ad hoc, es decir, que no están en ningún centro y que están demandando. El año pasado yo vi en el periódico que salió que habían demandado a la Superintendencia de Seguros sobre la base de un tratado de inversión República Dominicana, Panamá, y se iban a un arbitraje en Costa Rica, que nunca entendí por qué era el arbitraje en Costa Rica, pero era sobre la base de un tratado y era un arbitraje ad hoc. Entonces, hay muchas disputas que ni siquiera Y sabemos. digamos que ese equipo también necesita toda una plataforma, es decir, no es solamente si voy a poner 5 abogados, sino que necesita Sí. soporte, Eh, equipos, Bueno, claro, y en el caso de la unidad, por ejemplo, unidad MISI, ahí se habría que hacer una reforma de la ley, porque ahí lo que hay es una oficina de negociaciones comerciales internacionales y tiene un departamento de defensa comercial, pero son para los casos OMC. Entonces ahí sí habría que hacer, digamos, un tipo de reforma más y después la creación de esta unidad. Y finalmente, que yo creo que también es muy importante, pues un comité interinstitucional ya de nivel para tomar decisiones, ok. o sea, para la toma de decisiones. Bueno, yo creo que es muy interesante y sobre todo muy recomendable ir hablando sobre esto y también generando una voz que esperamos también pueda ser escuchada en torno a la conveniencia de crear una unidad al respecto. Yo quería, antes de finalizar el programa, porque de verdad que ha estado muy interesante, primero reiterar lo de tus libros, no sé si lo podemos presentar. Sí, bueno, este es el arbitraje marítimo en Panamá, así que analiza lo que es la normativa que está en el Código de Procedimiento Marítimo. Luego tenemos al arbitraje en Panamá, pues es un análisis de la ley 131, las innovaciones, los cambios que hubo pues entre el decreto ley 5 del 99 y la ley 131. Este, que es la constitucionalización del arbitraje en Panamá, pues ese es ese fenómeno que tenemos sobre todo en países de América Latina de todo ponerlo en la Constitución, incluyendo el arbitraje.
Esto para Panamá trajo muchas ventajas porque hubieron decisiones muy desafortunadas antes de él, eh, de, de las reformas constitucionales del 2004. Ok, Pero también puede ser una paradoja, porque pudiera ser utilizada para poner demandas de amparo en contra de laudos arbitrales, lo claro, cual pues no sería saludable, porque no solamente se necesitan leyes buenas, se necesita también jueces, magistrados que entiendan el arbitraje. claro. Y finalmente, corrupción estatal y arbitraje, que pues aunque no lo queramos aceptar, pues la corrupción está presente en todos lados. Claro, es una mirada objetiva, yo creo que a un fenómeno social que Ujú. siempre hay que atender y del cual hay que estar siempre aplicando controles sobre todo, ¿no? Y que, Sí, porque, por ejemplo, una inversión que se realiza con corrupción es una inversión nula, me explico, y por lo tanto ese arbitraje no puede llevarse a cabo. Los árbitros no tendrían competencia para resolver esa disputa porque de por sí se realizó pues el contrato con corrupción. con vicios, sí, claro. Uh Sí. -huh. Bueno, finalmente yo quería que invitaras a todos nuestros seguidores, aquellos que ven el programa. Margie es parte del comité organizador del Congreso Internacional que organiza el Colegio Nacional de Abogados, la Unión Iberoamericana de Abogados y la Federación Interamericana de Abogados, eh, Sí, que va a ser en Panamá, 19 y 20 de febrero, ¿no? sí, es un congreso internacional de verdad de muy alta altura. Tenemos expositores internacionales de diversos países, incluso Europa, de España vienen varios expositores. Son 15, 13. 14 expositores internacionales. Wow. Sí. Así que ¿Dónde va a ser? va a ser en el Hotel El Panamá los días 19 y 20. Y bueno, cualquier información adicional con el Ahí colegio. está apareciendo el flyer en pantalla. Ok, Así que lo que vamos a hacer es que cualquier persona interesada también con mucho gusto puede contactar a los correos electrónicos que aparecen, los es teléfonos y correcto. tal. Así Sí. que bueno, quiero darte las gracias, Margie, por habernos acompañado. Estoy seguro que podremos hablar de otros temas también para fortalecer mucho la cultura de la ciudadanía en torno a estos temas y darle profundidad porque siempre escuchamos, ¿no? Que si grandes obras, Canal de Panamá, que ha Sí. sido el más reciente, pienso que sigue generando ruido porque es la obra que más aporta en el sentido, no solamente en proyección internacional, sino en recursos al Estado. Y en ese sentido, eh, hay que hablar sobre estos temas de forma objetiva, con pasión, pero con el nivel técnico necesario. Yo creo que tú nos has contado con claridad, obviamente, y lo digo siempre, ¿no? Uh -huh. Harían falta varios programas para desarrollar con mayor profundidad, pero obviamente para eso se forman los profesionales. Y solamente eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto, por la invitación. Finalmente, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales en los cintillos que aparecen en la parte de abajo y nos veremos muy pronto en otra edición de Acontecer Nacional aquí por Panamá Press.